Hola, mi nombre es Esteban y les doy la bienvenida a un nuevo video de programación estructurada en lenguaje C. En este video veremos estructura secuencial, entrada y salida de datos. A través de un ejemplo aplicaremos el concepto de estructura secuencial y los conceptos de entrada y salida de datos a nuestro programa. Comencemos. Se nos pide ingresar la edad del padre, luego ingresar la edad del hijo y con estas edades calcular la diferencia y mostrarlas por pantalla. Muy bien, este enunciado lo tenemos como comentario dentro de nuestro programa, lo cual al momento de compilar y ejecutar no va a influenciar en nuestro programa. Para comenzar vamos a incluir la librería que vamos a usar, include, y la librería es la estándar de input-output, o sea de entrada y salida. Esto es importante porque vamos a estar utilizando entradas y salidas de datos. Vamos a definir nuestro bloque principal de programa con la función main y vamos a poner el return 0 como buena práctica de nuestra función principal. Lo primero que haremos es declarar nuestras variables. Entonces voy a poner como comentario declaración de variables. Esto yo lo agrego no solamente con los fines del curso y para que a ustedes les quede más claro lo que estamos haciendo, sino también como buena práctica de programación. Como vimos en el video anterior, y si no lo vieron y se lo perdieron, les dejo el link acá arriba para que lo puedan repasar. Vamos a declarar variables y en este caso van a ser 3 variables de tipo entero. ¿Y por qué 3? Porque vamos a utilizar una variable para la edad del padre. Entonces voy a poner int edad padre. Otra variable para la edad del hijo, edad hijo. Y una tercera variable para poner la diferencia de edad o para calcular la diferencia de edad. Entonces voy a poner diferencia. Observen que declaré las 3 variables en el mismo renglón separadas por coma. Las 3 son de tipo entero. Esta es otra forma de declaración de variables. Muy bien, ahora vamos a poner un título para nuestro programa. Entonces voy a escribir printf para mostrar por pantalla y voy a utilizar acá la barra invertida T, barra invertida T. Esta barra invertida T lo que hace es una tabulación, corre un espacio tabulado en el margen izquierdo, ¿sí? Entonces acá voy a poner bienvenidos al programa de cálculo de diferencia de edad, ¿sí? Y acá voy a poner un barra n y un barra n. ¿Por qué 2 barra n? Bueno, uno para que me haga un salto de línea y otro para que me deje una línea en blanco. Así esto queda como un título, ¿sí? Muy bien, ahora si ustedes se fijan, ya como venimos trabajando en distintos ejercicios y distintos programas en lenguaje C, ya venimos utilizando la función printf para imprimir por pantalla. Inconscientemente, al usar esto, nosotros ya estamos incorporando el concepto de salida de datos, ¿sí? Nosotros al mostrar por pantalla estamos mostrando información, en este caso un título, pero también lo hemos usado para mostrar datos, como por ejemplo para mostrar el contenido de una variable. Ahora lo que vamos a hacer va a ser el ingreso de datos. Y en este caso van a ser el ingreso de las edades. Entonces voy a escribir por pantalla printf, entre comillas, voy a solicitar al operador que ingrese la edad del padre. 2 puntos espacio. Acá no voy a poner un barra n porque quiero que el cursor cuando se ejecute esto me quede acá, posicionado al lado de esta frase, ¿sí?
Y para capturar las entradas de datos, es decir, para capturar lo que yo tipee por el teclado y trabajar con entradas de datos, tenemos que utilizar la función scanf, ¿sí? Y la función scanf tiene dos partes dentro de la función, o dos parámetros. El primer parámetro es el tipo de dato, ¿sí?, que vamos a estar ingresando. Y el segundo, ¿dónde lo vamos a guardar? Ambos separados por coma. Entonces, en el primer dato, ¿qué tipo de dato vamos a ingresar? Vamos a ingresar un entero, porque acá nosotros definimos que la edad del padre, del hijo y la diferencia van a ser enteros. Entonces, si ustedes se acuerdan, cuando imprimíamos un entero usábamos porcentaje i, ¿sí? Entonces acá le vamos a decir que vamos a estar ingresando un tipo de dato entero. ¿Y dónde lo vamos a guardar? Lo vamos a guardar en edad padre. Pero acá, para guardar en edad padre, como vimos en el video anterior de variables, de definición de variables de tipo de dato, las variables son un espacio de memoria, ¿no? Es una reserva de espacio de memoria donde nosotros vamos a guardar el dato. Entonces, para que este dato que ingresemos por teclado se guarde automáticamente en ese espacio de memoria, tenemos que usar el ampersand para indicar que vamos a guardar en el espacio de memoria asignado para la variable edad padre, ¿sí? Muy bien. Ahora lo que tenemos que hacer es ingresar la edad del hijo. Nuevamente escribimos printf. Vamos a poner ingrese la edad del hijo. Dos puntos y espacio. Muy bien, acá de nuevo tenemos que poner scanf y entre comillas vamos a ingresar también un entero, ponemos porcentaje entero y lo vamos a guardar en la variable edad hijo. Pero como lo vamos a guardar en un espacio de memoria designado para esa variable, tenemos que poner el ampersand adelante. Muy bien, ya tenemos el ingreso de los datos, la edad del padre, la edad del hijo. Ahora lo que tenemos que hacer es el cálculo de la diferencia. Voy a poner como comentario cálculo de la diferencia de edad para que nos quede más claro. Acá voy a sacar este espacio y acá vamos a hacer el cálculo. Yo tengo que la variable diferencia, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a la edad del padre menos la edad del hijo, ¿sí?, que las tenemos guardadas en ambas variables. Y una vez que calculamos, tenemos que hacer la salida de datos, o lo que es lo mismo, la impresión de la diferencia, ¿sí?, que es lo que nos piden, mostrar por pantalla la diferencia. Para eso voy a escribir printf, entre comillas, voy a poner acá al principio /n para que me dé dos espacios y esto aparezca separado del ingreso de los datos. Voy a poner la diferencia de edad es, y acá voy a poner porcentaje i para que en esta posición imprima la diferencia, coma diferencia, ¿sí?, que es la variable la variable donde guardamos el contenido de la diferencia y que queremos que se imprima en este lugar. Luego de esto vamos a poner un /n para que nos dé un espacio, un salto de línea y el punto y coma para finalizar. Muy bien, repasando lo que hicimos, trabajamos con variables, declaramos variables,
pusimos un título, ingresamos datos, ingresamos la edad del padre, la edad del hijo, calculamos la diferencia, imprimimos la diferencia por pantalla. Si ustedes se fijan, esta estructura de programación sigue una secuencia y es por eso que la llamamos una estructura secuencial. Y sigue una secuencia porque la secuencia es una serie de pasos definidos, uno tras otro, con una importancia en su ejecución. ¿Por qué una importancia? Porque si nosotros tenemos que calcular la diferencia entre la edad del padre y la edad del hijo, esa diferencia no la podemos calcular al principio. ¿Por qué? Porque primero tenemos que ingresar la edad del padre, después la edad del hijo y después y al último calcular la diferencia. De igual manera, nosotros no podemos declarar variables al final de nuestro programa. ¿Por qué? Porque la estamos utilizando antes. Entonces, esta secuencia de pasos de programación no es arbitraria, sino que tiene un sentido para que nuestro programa funcione bien. A esto llamamos estructura secuencial. Muy bien, ahora vamos a compilar y ejecutar nuestro programa. Nos vamos al icono para compilar y ejecutar, hacemos clic. En este momento está procesando la información, verificando que no tenga ningún error, y fíjense cómo nos aparece el título: Bienvenidos al programa de cálculo de diferencia de edad. Y este título nos aparece centrado en nuestra pantalla porque le agregamos dos tabulaciones al principio. Acá nos pide ingrese la edad del padre. Yo voy a ingresar que el padre tiene 73 años. Enter. Nos pide ingresar la edad del hijo. Voy a ingresar que el hijo tiene 45. Y nos pone la diferencia de edad es 28. Y termina el proceso. De esta forma vimos cómo podemos ejecutar una estructura secuencial con entrada y salida de datos utilizando el scanf y el printf y poder aplicar estos conceptos. En este ejemplo vimos entrada de datos para lo que son enteros. De igual manera podemos trabajar con entrada de datos para lo que son flotantes. Entonces, si yo declaro un punto flotante o una variable decimal, acá voy a poner decimal, yo de igual manera puedo pedir que me ingresen datos, ¿sí? Lo voy a poner acá al último de todo para que no confundir y diferenciar bien esta segunda parte del programa, digamos. Y acá voy a poner print f y voy a escribir ingrese un número decimal, ¿sí? Y en el scanf lo que tengo que hacer ahora es, como tipo de dato, el que vamos a usar es flotante, ¿no? Por eso pongo porcentaje F. ¿Y dónde lo vamos a guardar? En la variable decimal. Pero, ¿en dónde? En el lugar de memoria donde está la variable decimal. Por eso pongo la ampersand, ¿sí? De esta forma estoy guardando, ingresando datos de tipo decimal. Y vamos a imprimir este dato. Voy a hacer print f y voy a poner el número decimal es, y acá voy a poner porcentaje f, ¿sí? Y nuestra variable que es decimal. Muy bien, voy a compilar y ejecutar nuestro programa. La primera parte la va a repetir y después nos va a aparecer lo de el ingreso del punto flotante o el número decimal. Bueno, nos da la bienvenida al programa
Ingreso la edad del padre, voy a ingresar que tiene 50 años, la edad del hijo 22, la diferencia es 28, ingreso el número decimal, voy a ingresar 3,1415,6 y efectivamente lo captura al número decimal y me lo imprime por pantalla. Perfecto, funciona muy bien. Al igual que hicimos con los enteros y los flotantes o los decimales, voy ahora a definir una variable de tipo char. En este caso voy a utilizar letra como nombre de variable, ¿sí? Y acá al último voy a poner, voy a copiar esto para hacer más rápido y voy a poner acá ingrese una letra, acá el tipo de variable va a tener que ser C porque es carácter, acá la variable es letra y voy a imprimir la letra es y acá en lugar de ser tipo F es tipo C porque es tipo carácter y acá voy a poner letra, ¿sí? De esta forma acá estaríamos ingresando un carácter y estaríamos imprimiendo este carácter, ¿sí? Vamos a compilar y ejecutar. Muy bien, nos pide la edad, vamos a ingresar que el padre tiene 30 años, que el hijo tiene 5, la diferencia es de 25, muy bien. Voy a elegir 7,45, muy bien. ¿Qué pasó? Cuando me pide ingrese una letra, no me aparece el prompt o el cursor para ingresar la letra, sino que directamente me imprime después. Es como que no me toma la letra que ingresé. ¿Y esto a qué se debe? Bueno, como venimos usando scanf y venimos ingresando datos, tanto para número decimal como para los enteros, esto que escribimos por teclado se va acumulando en el buffer de memoria de nuestro compilador, ¿sí? de nuestro programa. Entonces, al momento de querer ingresar un carácter, toma al enter como un carácter y lo imprime. Por eso me aparece todo vacío y no me da la opción de ingresar. Para solucionar este problema, tenemos que utilizar una función que se llama fflush y entre paréntesis, se llama fflush y entre paréntesis stdin. Esto que hace, esta función con esta instrucción, lo que hace es limpia el buffer de memoria, ¿sí? Entonces, de esta manera, limpiar el buffer de memoria me va a permitir ingresar la letra, ¿sí? Vamos a ejecutarlo nuevamente. Compilamos, ejecutamos. Ahora sí, nos pide ingrese la edad del padre. Voy a ingresar 45, la edad del hijo 5, la diferencia es 40, el número decimal voy a ingresar 5,6. Muy bien, y ahora sí me aparece la opción de ingresar una letra. ¿Por qué? Porque limpiamos el buffer de memoria y ahora está en condiciones de recibir un nuevo dato por entrada. Entonces yo acá le pongo la letra E y me imprime la letra E. Funciona perfectamente. Muy bien, con esto vimos lo que es estructura secuencial, entrada y salida de datos, y hicimos un repaso de los distintos tipos de variables que tenemos para utilizar tanto cuando capturamos datos de entrada como cuando los imprimimos por salida. Muy bien, con esto terminamos el video por hoy. Espero haya sido de utilidad.
Les pido que se suscriban al canal si todavía no lo hicieron, así no se pierden ninguna novedad que vamos subiendo semana a semana. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.